vámonos a darle 10 minutos al compañero y primero vamos a levantar la consigna de que Maduro y Cilia son inocentes, no deben estar presos, deben liberarse. Es una urgencia, no tienen nada contra ellos y sin embargo lo tienen preso en una de las cárceles de este país. Pero vamos a dejar que Leonardo nos ponga ¿verdad? Nos situalice qué es lo que está pasando en los últimos tiempos. Hay mucha información, Leonardo, de este lado. Queremos saber. Perfecto, María Luisa, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, sí, primero que nada, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores son absolutamente inocentes de todos los cargos. De hecho, es importante recalcar que a los días después de su secuestro, el Departamento de Justicia retiró los cargos retiró los cargos más graves contra el presidente y la primera combatiente, que el presidente, mejor dicho, que es la acusación falsa de que era el líder del supuesto cartel de los soles. Y como ya sabemos, el cartel no existe, jamás ha existido. Y por eso es que el Departamento de Justicia retira esos cargos. La buena noticia es que tanto el presidente como la primera combatiente se encuentran en buen estado de salud. Inicialmente, cuando los primeros imágenes, los primeros videos tras el secuestro, vimos al presidente cojeando y vimos a la primera combatiente con la cara golpeada. Y después aprendimos de que también tenía unas costillas fracturadas, Cilia Flores. Pero hoy en día, que ya han pasado un mes y medio, se encuentran en mucho mejor estado de salud y han podido tener una visita consular, que eso se realizó el 30 de enero. Y también el diputado Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo del presidente Maduro, que también es un miembro de la Asamblea Nacional, él pudo tener una llamada telefónica con el presidente y el presidente mandó el siguiente mensaje. Esta es una cita textual. Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están dando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo, la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Entonces, bien, si hay muchos supuestos rumores de una supuesta traición, eso hay que entenderlo como propaganda estadounidense, como propaganda imperial, porque en Venezuela el chavismo está totalmente unido. Se entiende muy bien que se está viviendo una situación muy grave. El asedio continúan los buques de guerra en el Caribe. Puerto Rico, que Puerto Rico queda más cerca de Venezuela que Estados Unidos, sigue muy militarizado. Y si bien retiraron el Gerald Ford, que es un portaaviones, igual siguen muchos buques de guerra y Venezuela sigue asediado, Venezuela sigue amenazada. Y el gobierno se ha visto necesario tomar ciertas medidas. Y entre esas es abrir el diálogo con Estados Unidos. Entonces, en el último mes hemos visto visitas importantes de Estados Unidos. Primero, el gran aliado de Trump, que también es el jefe de la CIA, él fue el primero en ir a Venezuela a reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. También ahora hay embajadas que se van a reabrir tanto en Caracas como en Washington, la venezolana en Washington. Estuvo el secretario de Energía. Lo interesante de esa visita del secretario de Energía es que enfatiza que hay un quiebre dentro del propio gobierno de Trump entre los que quieren como un cambio de régimen, que es Marco Rubio, esa banda es liderado por Marco Rubio, por supuesto, y otros que no le interesa lo del cambio de régimen y que lo que quieren es el acceso a la energía venezolana, y entre ellos está, claro, por supuesto, el secretario de Energía. En estos últimos días también estuvo el jefe del Comando Sur en Venezuela, y si bien es un golpe muy duro, emocional, ver al tipo que lideró esta operación contra el pueblo venezolano, contra el presidente Maduro y la primera combatiente, donde fallecieron 120 personas, incluyendo a 32 camaradas de Cuba. También se tiene que entender esa visita como un reconocimiento de facto de que Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. Y si Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, es porque Nicolás Maduro era el presidente. Entonces, Estados Unidos se está enredando porque ahora está por fin reconociendo el chavismo. Y una de las mejores señales que les puedo compartir
es que la derecha venezolana fascista está vuelta loca porque se ha visto totalmente, casi que ignorada por el gobierno de Trump. Entonces se están vueltos locos poniendo fake news, poniendo desinformación en las redes para tratar de crear una matriz de que el chavismo está dividido y está a punto de caer, cuando eso es totalmente falso. En Venezuela ha habido movilización tras movilización pidiendo la liberación del presidente Maduro y de Silvio Flores. Hay una campaña en Venezuela que se llama Bring Them Back, que los regresen a Venezuela. Y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en todas sus entrevistas ha sido muy clara en decir que el presidente es Nicolás Maduro. Tenemos que entender también este ataque del 3 de enero. No, fue exitoso de cierta forma, pero, o sea, fue un ataque exitoso militar, pero no fue exitoso políticamente, porque lo que Estados Unidos buscaba era un golpe de Estado, era quebrar el chavismo, era una guerra civil, y ninguna de esas cosas se vio. Los militares se quedaron al lado del gobierno bolivariano y de la Constitución. El pueblo en la calle está a favor del chavismo, y el chavismo, sobre todo el alto mando, está totalmente unido. Así que Venezuela está viviendo unos momentos muy difíciles, pero lo que se necesita más hoy que nunca es la solidaridad internacional hacia Venezuela y, claro, por supuesto, hacia Cuba, porque otra de las víctimas de este ataque fue Cuba, porque con este despliegue militar, Venezuela ya no puede enviarle petróleo a Cuba bajo los acuerdos que se tenían con el ALBA, que es donde Cuba enviaba médicos y enviaba personal de educación a Venezuela a cambio de petróleo. Y ahora los dos pueblos están sufriendo gracias a esta nueva ofensiva imperial del gobierno de Trump. Vamos ahora, muchísimas gracias, Leo, por ser conciso, preciso de lo que nosotros queremos. Aquí tenemos varias personas que vamos a darle 3 minutos, compañeros. No hagan un discurso, pregunten. Yo sé que tenemos muchos cuestionantes. Vamos a preguntarle a compañeros, vamos a hacer preguntas para ayudar a entender muchas cosas que están en nuestra cabeza. Lenín está levantando la mano. Buenas noches, compañeros. Buenos días de acá desde África, Benin. Primero, saludarles a todos ustedes y a los compañeros invitados, Leonardo y el compañero anterior que estaba hablando sobre Cuba. Solamente una inquietud para el compañero Leonardo. En la última parte que dijo que por los buques de guerra no podía enviar petróleo a Cuba, o como estaba en los acuerdos del ALBA. ¿Qué se ha acordado con Estados Unidos? O si es que se sabe, ¿no? Porque no sé si es que la información sea pública. ¿Qué se ha acordado con los Estados Unidos respecto al envío de petróleo o hidrocarburos a Cuba? Porque parece que se frenó también el envío a partir de esas conversaciones. Eso nada más. Muchas gracias. Sí, Gracias, bueno, compañero. no. De hecho, el envío se frena desde diciembre, cuando Estados Unidos empezó a tomar posesión de los buques de Venezuela. Algunos buques que iban a Venezuela y otros que habían salido de Venezuela. De hecho, acaban de agarrar 2 buques más en el Océano Índico, ¿no? Entonces, es desde diciembre que Venezuela no ha podido enviar este petróleo. No hay mucha información al respecto, pero Estados Unidos ha dejado claro que cualquier país que intente enviar petróleo a Cuba será sancionado. En el caso de Venezuela, no es que sería sancionado porque ya existen tantas acciones, es que agarrarían esos buques, los interceptarían y se tomarían posesión de esos buques. Acuérdense que en el Caribe tienen el control total del Caribe, en el sentido de que saben exactamente dónde están los buques, dónde hay barcos, porque tienen ese control satelital y saben en tiempo real dónde están estas piezas. Entonces sí es muy lamentable que Venezuela no pueda enviar petróleo actualmente. Y un poquito para dar más detalles, ahorita Estados Unidos está intentando imponer el control sobre el mercado petrolero de Venezuela. Entonces todo el petróleo que produce Venezuela, y tampoco hay muchos detalles sobre los acuerdos en sí, pero Estados Unidos es el único que lo puede comercializar.
Y eso es gracias no solo a las sanciones, pero gracias a esta presencia militar, que ya Venezuela no tiene la capacidad de sacar buques por sí mismo porque Estados Unidos los interceptaría. Entonces, estos buques de petróleo que ahora los comercializan dos empresas estadounidenses y las ganancias de ese petróleo se envían a Qatar y desde Qatar se envían a Venezuela. Es muy enredado, pero en parte es porque si se enviarían a bancos estadounidenses primero, los fondos buitres pudiesen agarrar esos fondos, y porque hay varias demandas en Estados Unidos contra Venezuela por una supuesta pago de deuda. Pero claro, Venezuela no ha podido pagar sus deudas desde hace casi 10 años gracias a la guerra económica que le prohibió pagar esas deudas. Entonces lo que estamos viendo es la culminación de más de 10 años de guerra económica y quizás alguna apertura en ese sentido económico, o quizás le están dando un poquito de maniobra para respirar a la economía venezolana, sobre todo desde diciembre, cuando la gran inquietud es que iban a paralizar toda la economía venezolana. Ignacio. Saúl. Sí, muy buenas noches. Aprovecho mi presencia acá en el Café Rojo de Medellín antes de que reinicien con el maratón literario para preguntarle algo al compañero. Yo me di cuenta hace unos 15 días que estuve presenciando en la Plaza de la Confraternidad en San Antonio del Táchira, en el discurso del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, en el sentido de que la unión cívico-militar está más intacta que nunca. Pero yo tengo una pregunta y me inquieta algo. La actual presidenta interina no se está abriendo un poco de piernas a los Estados Unidos en el sentido de todas estas variables que están pasando en los últimos 2 meses, y es decir, relacionado con el tema del petróleo, empezando porque Venezuela no puede vender el petróleo por sí mismo, no puede enviar el petróleo a Cuba, ha sido objeto pues de persecución a sus buques y no sé cuántas cosas más habrán de por medio en este momento, de acuerdo a las últimas negociaciones que han estado realizando con los enviados de Donald Trump. No sé si usted me corrige o me podrá precisar todas estas inquietudes que yo tengo. Un abrazo para el amigo Leonardo y muchas gracias. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que muchos tenemos esas inquietudes dentro del chavismo, pero también entendemos de que, primero que nada, unidad, unidad, unidad. Ese fue el último mensaje del comandante Chávez y ese es el mensaje que todos los chavistas tienen en su corazón, porque entienden que si no hay esta unidad cívico-militar policial, que el país se acaba. Entonces, las decisiones que ha tomado el gobierno bolivariano, primero, son decisiones que ya el mismo presidente Maduro había propuesto. Él ya se estaban hablando con Estados Unidos y muchas de las cosas que están sucediendo, como por ejemplo la ley de amnistía, ya lo había propuesto el mismo presidente Nicolás Maduro. Pero el presidente Trump necesitaba como una victoria, aunque sea una victoria pírrica, para poder cambiar el enfoque desde Venezuela a Irán, porque estamos a punto de entrar, Estados Unidos está a punto de entrar a una guerra contra Irán. Entonces, claro, yo entiendo las inquietudes, muchos los tenemos, pero también tenemos que entender que Venezuela sigue bajo asedio. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es mantener la paz, mantener la República Bolivariana de Venezuela y, número 3, mantener al chavismo vivo. Y actualmente el chavismo sigue vivo. O sea, los medios no te dicen que el gobierno con la presidenta encargada Delcy, que todavía se están apoyando plenamente las comunas, que todavía el poder popular sigue totalmente intacto, que los fascistas no han regresado a Venezuela, que no ha habido ninguna alteración de la Constitución, que no se está planteando elecciones tempranas. Es decir, el chavismo sigue en control del Estado y eso es fundamental para la continuación de la revolución bolivariana. ¿Quién más tiene pregunta? Para que terminemos el tema de Venezuela aquí. ¿Quién más? Ilvia Pino, Carmen, Luis. ¿Quién más tiene pregunta? Compañero, ¿no puede ayudar?
Me hacer una pregunta. Ok. Para saludar al compañero y agradecer por la contribución que está dando al programa Información Oriental. Y acerca del análisis de ustedes ahí en Venezuela, ¿cuál es la posibilidad de librar al compañero Maduro, presidente de Venezuela, legítimo por el pueblo, de ser liberado por los criminales de Estados Unidos? Gracias. Sí, va a ser difícil liberarlo a corto plazo, porque claro, Estados Unidos lo que quiere tener es su show, así quiere hacer un show el proceso jurídico del presidente Maduro para intentar a desprestigiar no solo al presidente, sino a toda la revolución. Entonces, para mi criterio, yo creo que va a ser muy difícil, no, imposible de que tenga un proceso justo y libre, como es su derecho, y no lo va a tener. Entonces, lo que estoy diciendo es que el presidente va a estar preso por el resto de su vida. Yo no lo creo. Yo creo que eventualmente, y no sé si es en 6 meses o 2 años o 5 años, pero eventualmente se va a llegar a un acuerdo para el regreso del presidente Maduro. Esto ya más o menos lo vivió Venezuela con el secuestro del diplomático, el embajador Alex Saab. Y mucha gente decía que era imposible que iban a liberar a Alex Saab, y lo liberaron. Igual con Julian Assange. Todo el mundo decía que si Julian Assange va a Estados Unidos, que va a estar el resto de su vida en la cárcel, y no es así. Lo liberaron. Al presidente Maduro lo van a liberar eventualmente. Bueno, si no hay más preguntas, compañeros y compañeras, no tenemos más preguntas. Carmen, se oye muy mal. Carmen, se oye muy mal, no sé. Oigo la voz repetida, no sé si soy yo. No, hay mucha distorsión, pero Sí. lo que sí pude entender es que aplazaron la audiencia del presidente Maduro del 19 de marzo al 26 de marzo, y es así, eso es verdad. Y solo quiero mencionar brevemente de que si hay algún compañero o alguna compañera que está en Nueva York, que por favor se acerquen a la corte el día 26 de marzo, que va a haber una gran manifestación en apoyo del presidente y la primera combatiente fuera de la corte, donde los van a tener la primera audiencia. Tenemos que calentar la pista. Eso no es uno solo, no. Leo, eso hay que hacer un trabajo para motivar a que vaya la mayor cantidad de personas. Yo estoy de este lado también en Nueva York. A la mayor cantidad de personas, y como usted dice, la lucha hay que darla, y pienso que todo lo que Venezuela puede estar haciendo, que en cierta manera uno está como medio, como cuando te dan un golpe en la cabeza y tú no estás como claro para dónde va a caminar ni para dónde va a coger, es precisamente porque tienen una persona secuestrada, tienen 2 personas secuestradas, y prácticamente lo están obligando a hacer las cosas en función de si te lo dejamos preso, te lo matamos en la cárcel, vamos a hacer, y ustedes saben que eso no es raro que lo maten en la cárcel, porque no soy el primero. Entonces, no te lo vamos a liberar nunca, no esto, tú tienes que hacer el otro, porque él no puede quedar solamente que gastó todo ese dineral y todo lo que hizo, que hay personas de aquí que sufrieron en esa invasión. Ellos quisieron decir que no hubo nadie herido de parte de ellos. Es mentira, sí hay heridos y hay posibles muertos también, pero eso no lo van a decir. Después de 50 años van a soltar esa noticia. Quizás si llevan a Trump a la cárcel o lo llevan a juzgarlo, a lo mejor sale, pero mientras tanto eso va a quedar guardadito ahí. Roberto está levantando la mano y con Roberto terminamos el tema de Venezuela. Buenas noches, compañeros e companheiras. A minha preocupação com relação à invasão dos Estados Unidos em Venezuela e sequestrou Maduro foi sequestrado por um outro país. Eu pergunto, a nível de jurisdição internacional e dos órgãos internacionais como a ONU, se tem alguma discussão de penalidade aos Estados Unidos a nível de sanções, a nível de Tribunal Internacional de Haia, se há uma discussão internamente em la ONU?
Que yo sepa, no existen esas discusiones y de hecho la ONU ha tratado esta agresión contra Venezuela como si fuese un conflicto de dos partes, cuando no es un conflicto, es una agresión de un país contra otro. Lamentablemente la ONU se encuentra muy debilitada, si no han podido detener un genocidio en Gaza en los últimos 2 años y medio, muy poco van a poder hacer sobre el secuestro al presidente Maduro y el ataque a Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo, y estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Estamos ansiosos siempre de nueva noticia. Le damos las gracias a Patricia por ponernos en contacto contigo. Veo a Samantha también por ahí, que siempre ha estado aquí con nosotros, que es el grupo de CODEPI, que han estado haciendo un gran trabajo aquí defendiendo las embajadas venezolanas. Incluso nos recordamos lo que hicieron en Washington, y para evitar que Guaidó se la llevara entre las uñas, pero es parte de la lucha. Estamos luchando con personas sin escrúpulos que no tienen el amor por la vida de nadie, y como no tienen amor por la vida, pues sencillamente cualquier cosa vale para llevar sus intereses a cabo.